Bien, hermanos, hoy vamos a hablar cuando el Evangelio llega a casa. Ese será el título de mi mensaje en esta mañana, cuando el Evangelio llega a casa. Había un hombre, ¿verdad?, que trabajaba en los muelles, un hombre muy fuerte, muy grande, y trabajaba en los muelles. Y cuando salía de su trabajo, él se iba a un bar a tomar y llegaba borracho a su casa, ebrio. Y cuando apenas sentían las llaves, su esposa y sus hijos, todos salían a esconderse porque era un hombre maltratador. Era un hombre que entraba y primero lo que hacía era insultar a su esposa, golpear a su esposa y a sus hijos, tratarlos mal. Y este hombre, ¿verdad? Cada día hacía eso, casi todos los días él hacía eso. Sucedió que un día él llega también y escuchan otra vez la puerta de casa y toda su familia sale a esconderse y el hombre entra a casa y escucha cánticos, escucha que están cantando, ¿verdad?, música cristiana y se detiene por un momento y ¿qué está pasando allí? Ese ruido, ¿de dónde proviene?, decía él. Y era que un misionero había llegado y había comenzado una iglesia al lado de su casa. Y ese día, ¿verdad?, era el primer culto que estaba iniciándose en ese lugar. Este hombre fuerte, ¿verdad?, dice a su mujer: ¿dónde están ustedes? Que ahora vengo, voy a poner a esas personas en su sitio. Voy a ir allá, ¿verdad? Y van a saber quién soy yo. Y el hombre se va, sale otra vez. Y su esposa, ¿verdad?, con sus hijos en casa, preocupados. Este hombre va a ser una locura. Este hombre va a ser una locura. ¿Qué va a pasar? Seguramente va a matar a esas personas que están allí. Y pasaban las horas. Y pasaban las horas. Y no llegaba el hombre. De pronto suena otra vez la puerta de casa. Y todos salen corriendo, ¿verdad? Tenían miedo, salen corriendo a esconderse. Su mujer se metió debajo de la mesa. Sus hijos se fueron a sus habitaciones a esconderse debajo de la cama. Y este hombre empieza: mujer, 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 ¿dónde están? ¿Dónde están? Y empieza este hombre a buscar a su mujer y consigue a su mujer debajo de la mesa. Y cuando la ve debajo de la mesa, empieza a llorar, abraza a su mujer y de pronto dice: ¿dónde están los chicos? ¿Dónde están? Y ella, la mujer temerosa, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a este hombre? ¿Qué pasa con él? Y él llorando, abraza y sus hijos salen y los abraza a todos llorando y les dice: perdónenme, perdónenme. He conocido al Señor. El Evangelio llegó a casa. El Evangelio llegó a ese hogar. Y este hombre ahora podía abrazar a su esposa y a sus hijos. Fíjense aquí, hermanos, Lucas 19. Dice: había entrado Jesús y pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él, subió a un árbol sicómoro para verle, porque él había de pasar por allí. Fíjense, hermano, vamos a hablar ahora de un ejemplo bíblico de Zaqueo. Dice la Biblia que este hombre era un hombre rico y era jefe de los publicanos. Y eso significaba, hermano, que este hombre
era encargado de cobrar los impuestos de la ciudad. Este hombre era el encargado de cobrar impuestos y no solamente eso, también cobraba un poco más de lo que le decía la nación romana. Esta persona era despreciada por el pueblo judío porque él era deshonesto. La riqueza que él tenía no era totalmente honesta. Él robaba a su gente de su propia nación y le servía a un país que estaba invadiendo de paso el territorio de su pueblo. Y era jefe de publicanos. Era rico. Este hombre podía gozar de todos los deleites pecaminosos. Era un hombre que disfrutaba de todas las cosas que él quería, pero era mal visto por el pueblo. Era un ladrón, de esos que llaman cuello blanco, ¿verdad? Pero este hombre tenía un vacío en su corazón. Él había escuchado de Jesús. Él había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento de la historia. Cómo Jesucristo podía ayudarle a él. Había un vacío en su corazón. Fíjense el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Quizás él estaba lleno de riquezas, pero él quería ver quién era ese Jesús, porque tenía vacíos en su corazón. Ya estaba cansado, no había nada de que lo llenara y se sintiera satisfecho. Y él procuró ver a Jesús. Pero tenía obstáculos. El primer obstáculo es que era pequeño de estatura. Él estaba allí entre la multitud, era pequeño, no sé cuánto me diría, pero sería muy pequeño, más pequeño que yo seguro. Y no podía ver a causa de la multitud. Y era un obstáculo que él tenía. Pero él quería ver quién era ese Jesús. Y no solamente eso, sino que dijo, bueno, no tengo cómo llegar, no tengo cómo verle, voy a subirme en este árbol. Eso significaba vergüenza para él. Porque era un hombre rico. Imagínense, un hombre rico montado en un árbol, un hombre que gozaba de privilegios. Sería el hazmerreír del pueblo. Imagínense todas las personas. ¿Y qué le pasa a Zaqueo? Míralo, se está montando allí sobre ese árbol. Él quería ver a Jesús. Necesitaba necesitaba llenar esa parte de su vida. Necesitaba conocer a ese hombre. Pero él, hermano, no le importó la vergüenza y subió a ese árbol. A él no le importó que se burlaran de él. Él quería saber quién era Jesús. Él necesito conocer si ese hombre es quien dice ser. Y el Señor, ¿verdad? Cuando lo ve arriba, fíjense el versículo 5. Cuando Jesús llega a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo ya había superado los obstáculos para poder ver a Jesús. Zaqueo ya había llegado, ¿verdad?, arriba. Y ya Zaqueo estaba listo para recibir el evangelio en casa. Y hermanos, ¿y cuántos obstáculos tenemos nosotros para llegar a Jesús? ¿Cuántos obstáculos hay en la vida de una persona para poder llegar a Jesús? Yo recuerdo cuando no era salvo, cuántos obstáculos tenía y se ponían sobre mi camino para no conocer a Jesús, para que el evangelio no llegara a casa. Recuerdo a un amigo y hermano y pastor y el que me discipuló 3 años predicándome,
3 años orando por mí, 3 años hablándome del evangelio, hermano, pero había obstáculos. Y el primer obstáculo era el amor hacia mi pecado. El amor hacia mis deleites para no llegar a Jesús. Él había superado estos obstáculos. ¿Cuál es tu obstáculo para no buscar del Señor? ¿Cuáles son los obstáculos para ti para no llegar al Señor Jesucristo? Zaqueo había superado esos obstáculos. Soy pequeño, buscaré la forma de verle. Seré el hazmerreír del pueblo, pero me subiré a ese árbol. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero saber quién es Él. No importa lo que digan las personas. No importa, pero yo quiero que el evangelio llegue a casa. Y él subió, ¿verdad? Y Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, porque hoy me es necesario ir a tu casa. Ya estaba listo. Ya estaba listo para ir allá a casa. Fíjense el versículo 7. Versículo 6, perdón. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Fíjense, este hombre no olvidó por un momento la posición que él tenía. Olvidó por un momento las críticas que él tenía. Olvidó por un momento la reputación que él tenía ante el pueblo y salió deprisa para recibir al Señor en su casa. Gozoso. Porque él quería conocer. Él quería llevar el evangelio a casa. Necesitaba que el evangelio llegara a casa. Y fíjense el versículo 7. Al ver esto, que dice, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre. Este hombre no era bien visto en el pueblo. Y la gente empezó a murmurar, la gente empezó a criticar al Señor por haber entrado en la casa de un hombre que para el pueblo, para la sociedad, no valía la pena. Para la sociedad, este hombre no tenía ningún valor. Este hombre no tenía esperanza. Este hombre estaba perdido en el infierno, en su pecado. Pero el Señor entró en su casa. Porque este hombre superó los obstáculos para conocer a Jesús. El evangelio llega a casa. Fíjense el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense, hermano, ahora una evidencia de la salvación de este hombre. Una evidencia de que este hombre tuvo un encuentro personal con Cristo. Este hombre pudo arrepentirse y lo manifestó diciendo, Señor, si en algo he robado, yo lo devolveré. Y lo voy a duplicar si es posible. La ley decía que él debía dar el doble. Pero él fue más allá de la ley. Él rompió ese parámetro. Su arrepentimiento fue tan genuino, fue tan sincero, que él dijo, yo lo voy a devolver 4 veces más si es posible. Y si en algo yo he fallado, yo responderé y pagaré el daño que hice. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio
llegó a la casa de este hombre y produjo un cambio, produjo una nueva vida, produjo arrepentimiento. Y eso es lo que hace el Evangelio. Cuando nosotros permitimos que el Evangelio llegue a casa, hermano, hay un cambio. No es igual. Todo es diferente. Porque comienza en el arrepentimiento que tenemos hacia Dios. Este hombre pudo arrepentirse porque el Evangelio llegó a casa. Cuando el Evangelio llega a casa, hay una gran bendición. Un hombre que toma en serio los caminos del Señor causa un gran impacto en el hogar. Dicen las estadísticas que cuando un hombre deja que el Evangelio llegue a su vida y lleva el Evangelio a su hogar, eso causa un gran impacto. Hay muchas probabilidades de que su familia lleguen con él. Por eso, hermano, la importancia de que los hombres nos pongamos los pantalones y empecemos a llevar el Evangelio al hogar y dejar de estar jugando con esto. Zaqueo buscó al Señor. Zaqueo llevó el Evangelio a casa. Zaqueo pudo reconocer que él necesitaba un cambio en su vida. Zaqueo entendió que los obstáculos que podía tener, él tenía que superarlos para poder llegar a Jesús. Satanás no va a querer que tú y yo lleguemos a Jesús. Él siempre va a poner obstáculos. Muchos están quedándose en medio del camino. Muchos están siendo arrastrados por Satanás porque no están luchando ni superando los obstáculos. Hermanos, y es verdad que muchos podemos, ¿verdad?, quedarnos en un tiempo desanimados, estancados, pero eso no es motivo. Tenemos que seguir adelante y siempre llevar el Evangelio a casa, porque hay bendición. Hay bendición. Este hombre pensaba que todo lo que tenía era suficiente. Este hombre pensaba que sus riquezas, sus deleites, todo eso era suficiente. Él pensaba que todo lo que él podía gozar era suficiente, pero había algo que necesitaba ser llenado. Llega un momento en la vida en donde él dijo, ¿qué pasa con mi vida? Necesito algo. No, necesito un cambio radical en mi hogar, en mi vida. Por eso que él quería conocer a Jesús. Tenía ese vacío que existe cuando no tenemos la salvación. Cuando nosotros no conocemos al Señor, hay un vacío. Hay un vacío. Muchos se refugian en las drogas, otros en el alcohol, otros sexo, otros promiscuidad, otros borracheras, otros se refugian buscando la forma de llenar los vacíos, pero eso nunca te va a llenar. Yo recuerdo, siempre decía, hace falta algo en mi vida. Recuerdo, hace falta algo en mi vida. Recuerdo una vez llegué a casa borracho. Yo era un alcohólico, hermanos. Llegué a mi casa borracho y me senté ahí y me puse a llorar. Me puse a llorar. Y la persona que me llegó a mi mente fue este amigo que estaba orando por mí. Y le dije a mi esposa, no éramos creyentes, voy a llamar a mi amigo. Y cogí mi teléfono y él me dice, yo estoy orando por ti. Él estaba luchando.
Él estaba orando por mí. Pero había algo que estaba necesitando eso. Yo podía ver la vida de este hermano, de este amigo, podía ver su vida, cómo él estaba fluyendo, ¿verdad? Cómo él estaba prosperando espiritualmente y cómo yo estaba hundido en mi pecado. Y eso me dolía en mi corazón. Porque existen muchos vacíos en nuestra vida, hermano. Y el único quien puede llenar eso se llama Cristo. El único quien puede llenar los vacíos en nuestro corazón se llama el Señor Jesucristo. Zaqueo lo entendía. Fíjense, hermano, el gran impacto que tuvo el Evangelio en la vida de este hombre, que lo que él más amaba, sus riquezas, dijo, yo lo entrego, yo lo doy. No me importa quedarme sin nada, porque lo que ahora tengo es más valioso que las riquezas. Y cuando usted lee capítulos anteriores, Jesús habla con un joven rico y el joven rico le dijo, deja que entierre a mis padres y deja que yo arregle estas situaciones y luego te sigo. Pero fíjense este hombre dispuesto a renunciar a eso que él amaba tanto para recibir el evangelio en su hogar. ¿Qué cosas están deteniéndote para no recibir el evangelio en casa? Fíjense el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Vamos allí, hermano, a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Fíjense esta historia también de la Biblia. Este testimonio. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Sila y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Y qué dice, hermano? Se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué? Un hombre que llegó el evangelio a su casa. Un hombre que llevó el evangelio a casa. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Cuando el evangelio llega a casa, hay gozo, hay regocijo, hay paz. La paz que yo doy, dice el Señor, no es como el mundo la da. La paz del mundo es esta. Ve a una terapia con un psicólogo. Tómate una pastilla para que te duermes y se te quiten los nervios. No, haz esto, haz lo otro. Esa es la paz que el mundo da. La paz que el mundo da te dice, si tu cuenta tiene mucho dinero, estás en paz. Esa es la paz que el mundo te da. Pero la paz de Cristo, dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos del mal. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y este hombre, hermano, el evangelio llegó a su vida y él al mismo instante dijo, yo quiero llevar el evangelio a mi casa.
y estaban gozosos toda la familia. Creyó en el Señor y haber creído la palabra de Dios. Un hogar transformado por el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a casa, todo debe ser diferente. Amén. Todo debe ser diferente. Yo entiendo, hermano, que hay situaciones siempre, ¿verdad? Los problemas no se terminan. El Evangelio de la Prosperidad te dice, cree en Jesús y se terminan todos tus problemas. Eso es falso. Vienen problemas. Pero tenemos a Cristo. Tenemos su palabra. Tenemos la iglesia. Tenemos el pueblo de Dios para poder seguir adelante con las cosas del Señor. Él fue salvo, llevó a Dios a su familia para que también pudieran escuchar el mensaje. Cuando el Evangelio llega a casa, hay gran regocijo. Fíjense, hermanos, segunda de Juan. Vamos allí a segunda de Juan. Versículo 4. Versículo 1, perdón. Segunda de Juan, versículo 1 dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense, hermano, cómo el apóstol Juan, ¿verdad?, exalta a sus hermanos, a una familia, diciéndole, me regocijo y me gozo de ver que tus hijos andan en la verdad y la verdad permanece en vosotros. Porque cuando el Evangelio llega a casa, hermano, podemos andar en la verdad. Podemos andar como es digno del Señor. Cristo es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, cuando el Evangelio llega a casa, nosotros podemos conocer la verdad de Dios. Cristo habita en la verdad. En Él no hay tinieblas. Un hogar puede estar lleno de tinieblas. Un hogar puede estar oscuro por el maltrato de un hombre, por el maltrato de una mujer, por vicios, por música mundana, por malas palabras. Pero cuando el Evangelio llega a casa, hermano, florece la luz del Evangelio. Cristo vive en ese hogar y se acaban las tinieblas. Es lo que hace el Señor. Es lo que hace Cristo. Zaqueo se arrepintió de su pecado, sacó toda su vida corrupta. El carcelero de Filipo estaba al punto de quitarse la vida y recibió a Cristo, se fue a su casa y todos tuvieron paz y conocieron el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a casa, todo cambia. Cuando el Evangelio llega a casa, hermano, se acaba la maldición que traemos de nuestras generaciones. Se acaba eso. Yo vengo de una descendencia, de una genealogía, hermano, perversa. A veces, hace tiempo estuve viendo mi genealogía y qué mal. ¿Qué herencia estaba yo, verdad, recibiendo? Mujeriegos, alcohólicos, pero ya mi generación estaba siendo más perversa todavía. Y cuando el Evangelio llegó a casa, todo eso cambió. Y recuerdo que dije,
de aquí en adelante, la familia Torrealba será diferente. No voy a seguir en ese círculo vicioso. No voy a llevar a mis hijos a hundirlos en el pecado, dándole un mal ejemplo a ellos. Lucharé en el nombre de Jesús para levantar una generación para Dios. ¿Ha sido fácil? No. No ha sido fácil. Satanás ha dado golpes duros a mi hogar. Golpes duros. Pero el Señor nos ha levantado y hemos empezado de nuevo. Y ahora, hermanos, puedo ver eso atrás y puedo ver hacia adelante lo que el Señor tiene. Porque el Evangelio cambia. El Evangelio salva, transforma. ¿Dónde ves, hermano, tu familia en un futuro? Estos hombres pudieron llevar el Evangelio a casa. Y no se quedaron allí. Animaron a sus familias a seguir el camino del Señor. ¿Cuánta lucha hubo para recibir el Evangelio en mi vida? ¿Cuántas malas decisiones y cuánto dolor sufrí yo en lo personal en el mundo, hermanos? Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, y seguramente usted también tendrá su testimonio, hemos sufrido por nuestras malas decisiones, por una vida sin Dios, por una vida sin Cristo. ¿Cuánto vacío había en nuestras vidas? ¿Cuántos hijos hay fuera de los caminos del Señor? Porque padres no permitieron que llegara el Evangelio a sus vidas y a sus casas. ¿Cuántas familias se están destruyendo a pesar de que el Evangelio ya llegó a sus vidas, pero no vivieron el Evangelio? Miren, hermanos, hay familias que se están destruyendo ahora mismo porque no han vivido el Evangelio. El Evangelio llegó, pero se quedaron allí. No llevaron el Evangelio, no vivieron el Evangelio. Y ahora hay muchas familias que se están destruyendo. Jóvenes que se están destruyendo. Matrimonios que se están destruyendo porque no están viviendo el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio. Llevar el Evangelio a nuestras vidas y en donde estemos, y más en casa, tenemos que llevar el Evangelio. ¿Cuántos cristianos que recibieron el Evangelio con gozo, vivieron un determinado tiempo en el gozo y en el temor del Señor, pero ya lo han dejado? Regresa otra vez donde comenzaste. Siempre el punto de partida para un cristiano es Dios. Dios no nos deja, somos nosotros que lo dejamos. Y muchos dicen, es que estoy apartado del Señor. No, Dios está ahí. Tu punto de partida es otra vez el inicio, Dios. Y comenzar otra vez en donde dejaste al Señor. Comienza allí, arrepintiéndote de tus pecados y reforzando la vida espiritual y siguiendo al Señor. ¿Cuántos matrimonios han sufrido siendo salvos, pero en un momento dejaron el Evangelio? Hermanos, los matrimonios son atacados por el diablo. Son atacados por nosotros mismos. Los matrimonios son muy atacados. Pero tú sabías, hermanos, que en Efesios capítulo 5, Jesucristo da un ejemplo del matrimonio, una ilustración del Evangelio usando el matrimonio. Si nosotros lleváramos a la práctica esos principios, otra vez comenzamos y restauramos nuestro matrimonio. Hermano, Dios es especialista en restaurar los matrimonios. Él es especialista. Eso es lo mejor que Él hace, es eso, restaurar.
Esa es su excelencia, restaurar vidas, restaurar matrimonios. Y termino con este. Este hombre llamó a su mujer y a sus hijos. Los abrazó llorando. Perdóneme, perdóneme. Acabo de conocer al Señor. Tuve un encuentro personal con Cristo. Este hombre luchó por un tiempo determinado porque su familia no confiaba en él. Tenía miedo. Pero este hombre había nacido de nuevo. Él quería llevar el evangelio a casa. Él quería restaurar su casa con el evangelio que él recibió. Y este hombre empezó a ayudar, empezó a abrir la palabra de Dios, empezó a vivir el evangelio en su vida. Sus hijos impresionados de ver un padre ahora dándoles amor. Sus hijos impresionados que su padre al día siguiente no llegó borracho, llegó sobrio y llegó a abrazar, llegó a darle amor. Impresionados de que ahora sus hijos puedan ir a la iglesia con papá. Su mujer decía, no, yo no confío en ti. Pero viendo cómo este hombre fue tan impactado por el evangelio, todos llegaron al evangelio. Ahora este hombre es un misionero. Sus hijos están sirviendo al Señor. Por un hombre que nadie daba un centavo. Pero el evangelio llegó a casa. Cuando el evangelio llega a casa, todo debe ser diferente. No debe ser igual. Hermano, vive el evangelio. Lleva el evangelio a casa. Llévalo contigo siempre. Y ayuda a que tu familia pueda seguirte. Yo entiendo que a veces hay corazones muy duros. Ora. Ora a Dios. Yo oro. Hago eso orar. Eso funciona, hermano. A propósito, la oración funciona. ¿Usted sabía eso? Ore. Ore. Hay que orar. Hay que orar. Los resultados los dará el Señor. Pero hay que orar. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos, hermano, y habla con Dios. Aprovecha este tiempo. Si Dios te ha hablado hoy, habla con Dios. Dale gracias. Si el evangelio está allá en tu vida, dale gracias. Si te has detenido en el camino, tu punto de partida es Dios. No tienes que hacer otra cosa, ni estrategias, ni buscar un manual. No, es comenzar otra vez en Dios. Señor, ayúdanos. Gracias porque el evangelio un día llegó a casa. Y aunque nuestro hogar no es perfecto, tú quieres ayudarnos. Tú tienes la fuerza y el poder para cada día ser cambiados y ser transformados por ti. El Señor le dijo a Zaqueo, date prisa porque hoy estaré en tu casa. Zaqueo salió apresurado, gozoso, corriendo a abrir las puertas de su casa. Eso podría ser tu corazón. Cristo quiere entrar en tu corazón. Deja que Cristo reine en tu corazón. Quita los dioses. Quita los ídolos. Deja que Cristo reine.
No reine pues el pecado en nuestro cuerpo, dice su palabra. Que sea Cristo reinando. Deja que el Evangelio llegue a tus hijos. No seas indiferente. Vive el Evangelio. Disfruta el Evangelio. Gózate del Evangelio. Vive el Evangelio. Habla con Dios. Confiesa tus pecados a Él. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe nuestra vida. Él sabe que tú estás aquí hoy. Habla con Él. Dale el Evangelio a tus hijos para que no sufran como nosotros sufrimos por nuestras malas decisiones, por llevar una vida sin Dios. No permitas que tus hijos vivan lo mismo. Llévales el Evangelio a ellos. Habla con Dios, hermano. Habla con Dios. Dios puede transformar la vida de tu hijo, de tu hija. Dios puede hacer las cenizas gloria. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede devolver la felicidad, el gozo, la paz a tu hogar. Pero todo comienza en Dios. Cuando el Evangelio llegó a casa, todo ha sido diferente. Hay obstáculos, sí, los van a ver, pero debemos superarlos. Hermano, habla con Dios. No salgas hoy de aquí siendo la misma persona a como entraste. Sal hoy de aquí edificado, fortalecido, confrontado y animado. Animado a seguir construyendo una verdadera vida espiritual. Porque Jesús vale la pena. Tomar decisiones por Dios, hermano, vale la pena. Nunca nos vamos a arrepentir de haber tomado una decisión por Dios. Padre, gracias te doy yo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, tu infinito amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, vamos a estar de pie, ¿verdad? Y vamos a cantar este hermoso himno llamado Gracias, Cristo.